a los especiales de Canal Institucional, esta vez y en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Quiero invitarlos a conocer todas esas iniciativas, las prácticas y las políticas que se están desarrollando para poder recuperar, proteger y cuidar los recursos naturales de nuestro planeta. Hablaremos con aquellos que están comprometidos para que la Tierra, un planeta privilegiado, para que pueda dar y conservar la vida y también pueda recuperarse y volver a respirar. Mientras el tiempo pasa rápidamente, la naturaleza se encuentra cada vez más en situación de emergencia. Para el 2030, en 8 años, todos los países del mundo tenemos la tarea de reducir de manera significativa las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. La advertencia es clara: si no actuamos, la exposición al aire contaminado crecerá en un 50% durante esta década. Y los residuos que llenan cada día más los mares y los ríos del mundo se podrían triplicar para los siguientes 20 años. Mundialmente, el 60% y el 70% de los ecosistemas se están degradando más rápido de lo que pueden recuperarse. Y escuchen esta cifra: 1 millón de especies, animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción. Hoy, mientras conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, en el que se pondrá especial atención en el balance de esas acciones que los países están llevando a cabo para poder garantizar el futuro de nuestro planeta, quisiera retomar un hecho histórico que permitió que 50 años después sigamos teniendo dentro de la agenda pública el tema del cuidado del medio ambiente. En 1972, en el marco de la primera conferencia de Estocolmo, se hizo un llamado sobre las políticas medioambientales a nivel internacional, con las que se tenía la intención de construir una visión común sobre aquellos aspectos básicos de protección y de responsabilidad de los estados en el cuidado del planeta. Durante este mismo año también se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y anualmente, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, se le pide a los gobiernos y a las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas que emprendan actividades mundiales, eso a través de las cuales se reafirme primero el trabajo por la protección y también el cuidado del planeta Tierra. Este año, en el que se tiene el objetivo de hacer conciencia sobre la triple emergencia del clima, la pérdida de hábitat y la contaminación, después de 50 años, Suecia será el país anfitrión de esta conmemoración, que como todos los años reúne a millones de personas en todo el mundo con el único propósito común de transformar nuestro planeta. Con el tema Una sola Tierra, se hace una invitación a vivir de manera responsable, sostenible y en armonía con la naturaleza. Y para poder profundizar este tema nos acompaña aquí María Alejandra Chaux. Ella es especialista senior de recursos naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y para la Agricultura, la FAO en Colombia. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Camila, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Es un placer tenerla con nosotros y quisiéramos empezar. Son 50 años que se cumplen del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué 50 años después seguimos celebrando? ¿Qué es lo que se está celebrando y por qué se necesita seguir recordando esta fecha a nivel mundial? Bueno, tú mencionaste, hiciste una recapitulación perfecta de decir que desde 1972 se colocó una sola tierra y es el lema precisamente 50 años después, por un planeta soñado. Entonces, y sano. En este orden de ideas, todos los años se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, colocando acciones, sensibilizando, comunicando de una manera asertiva para hacernos más conscientes de que los recursos son finitos. Y al ser finitos, hay varios acuerdos que en estos 50 años se han realizado. Tú lo mencionaste muy bien, la Convención de Estocolmo, en donde los gobiernos han venido planteando esfuerzos importantes a través de estas convenciones para el tema del cambio climático, de la diversidad biológica, entre otros aspectos, la desertificación, los temas forestales, el tema marino costero, que son problemáticas que desde los seres humanos hemos venido incidiendo en el planeta, en un recurso que no es ilimitado, donde esos recursos y, por ejemplo, la organización para la que trabajo de las Naciones Unidas promueve precisamente una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente, una mejor vida para todos, para no dejar a nadie atrás. Y en ese lema es fundamental este día para ser incluyentes y ser capaces de poner en acciones desde el día a día, todos como individuos y sociedad civil, como desde el planteamiento de gobiernos, estados privados, academia, para
mejorar nuestro accionar y nuestro relacionamiento con el planeta. Como dice Gustavo Wilches, los recursos naturales a veces no tienen una voz y los seres humanos tenemos que dar esa voz porque el planeta pues lo estamos acabando. Claro, es sin duda esa acción a tomar conciencia sobre el medio ambiente en este Día Mundial. Sabemos que desde hace tiempo ustedes desde las Naciones Unidas nos están haciendo ese llamado a tomar conciencia de que se tienen que hacer medidas urgentes porque, como usted bien lo decía, son recursos limitados. Pero ¿cuál ha sido esa respuesta de los gobiernos pertenecientes al sistema? ¿Cómo se han comportado en estos 50 años? ¿Han dado respuesta? Y sobre todo, ¿cuál es ese trabajo que se está desarrollando para poder frenar de alguna forma lo que parece irreversible? Bueno, a través de las diferentes convenciones y acuerdos y las agendas, la Agenda 2030, donde está el planteamiento que tú mencionabas de la reducción de los gases de efecto invernadero, la Convención de Cambio Climático y demás, todas estas convenciones han hecho una firma de países desarrollados y no desarrollados que han promovido acciones para proteger y restaurar precisamente esos ecosistemas que han sido avasallados por el hombre después de la Revolución Verde, después de las guerras que se han tenido y que actualmente estamos viviendo, donde vemos una problemática en la consecución de insumos y demás por el entorno coyuntural actual. Y ahí hay medidas que se han venido realizando hacia el cambio climático que son claves en poder disminuir. Sin embargo, la pregunta es si realmente estamos colocando inversiones, acciones, voluntad y política real para poder generar una conciencia y una acción concreta en el día a día por parte de todos los seres humanos que poblamos la Tierra para poder mitigar lo que está sucediendo. Desde la FAO, pues contribuimos desde sus programas y proyectos para que tengan ese elemento transversal de sostenibilidad y además en articulación con las instituciones, la academia, el sector privado, las organizaciones sociales, para disminuir esa huella de carbono y las emisiones. Uno de los programas, y acá como Organización de Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, con actores que trabajamos fundamentalmente del gobierno, está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Ambiente, y una de las contribuciones que hemos realizado con PNUD ha sido el actualizar y realizar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el sector agropecuario. Todas esas acciones que están desde ese diseño van a la implementación para los pequeños productores, para los territorios, para que ante esas variables del cambio climático que afecta sus cultivos, afecta su producción, afecta el contar con una buena alimentación, afecta la gestión del riesgo ante niño o niña en un momento dado o por escasez o por exceso de lluvia, nos va a generar también una repercusión en los alimentos, en lo que nos permita a nosotros. A nadie se le escapa ese problema. Y eso nos duele en el día a día, ¿no? Porque eso es no solamente la alimentación de nosotros acá en las ciudades, sino en lo rural y en todas las esquinas del país. Entonces, eso allí estamos trabajando por una conciencia de la conservación y uso de los ecosistemas y de poder tener unos sistemas alimentarios sanos y que vayan acorde para un uso adecuado de esos recursos naturales. Y ese tema es muy importante porque es responsabilidad de todos, ¿no? Es una sola tierra, el eslogan que justamente tiene esta conmemoración que se lleva a cabo este año. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué acciones se están desarrollando para poder llegar de manera efectiva a contrarrestar o a fomentar esa protección del planeta Tierra, pero que se pueda ver en realidad? ¿Cuáles son esas acciones y podríamos enumerarlas? Bueno, ahí trabajamos diferentes temas, desde lo urbano, desde lo rural. Ahí debemos impulsar y vienen muchas políticas que nos llevan también a esa vida cotidiana. Y yo acá quiero aprovechar a poder con nuestros oyentes
mirar algunas acciones que realmente nos contribuyen desde el día a día. Desde la casa. Exactamente, hacer nuestro planeta más sano. Y ahí vienen, por ejemplo, el evitar el desperdicio de alimentos. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje que tenemos de desperdicios actualmente en los alimentos? El 34%. Millones de toneladas. Y ahí llevamos a la basura todo el agua, el suelo, el trabajo de nuestros campesinos, que hoy en día, felicitaciones porque pues estamos en el Día del Campesino, son insumos, trabajos y esfuerzos que se van a la basura y es muy triste. Entonces, evitar el desperdicio de alimentos, que realmente el plato que nos servimos no lo comamos, porque además esto pues conduce a otros problemas adicionales. Consumir más frutas y verduras, tener una alimentación más consciente y sostenible en el tiempo. De lo que hay también en nuestro entorno, en nuestras ciudades, de nuestro campo. Ahorrar energía. Y ahorrar energía no es solamente apagar la luz, es también utilizar y adaptar energías alternativas que nos permitan una producción sostenible y que disminuya de una manera adecuada. ¿Cuántas personas de nuestro territorio colombiano no tienen luz hoy en día? ¿Y cómo podemos tener alternativas desde nuestra luz solar? El reciclar y desechos de los residuos de una manera correcta. Estamos en la ciudad que creo que tiene un problema grande con los residuos del botadero de Doña Juana, en donde por decreto han colocado que debemos utilizar diferentes bolsas para el uso y sus colores, negro, blanco, verde. ¿Qué tanto realmente lo estamos haciendo? ¿Qué tanto María Camila en su casa está siendo consciente desde la compra de lo que compra en el supermercado, que no lleve un plástico? O en la plaza, que no lleve plástico, la bolsa. ¿Cómo llevamos nosotros además bolsas para llevar el mercado? Claro. Pero va desde lo que compramos en el inicio y consumimos. La ropa, yo no sé si usted vio ese reporte que existió sobre el desperdicio y cómo se botó la ropa en el desierto de Atacama, que claro, desde América Latina y otros. Otro tema, el ahorro del agua. Entonces, ¿cuánto nos demoramos si contabilizamos el tiempo de cuánto nos demoramos en el agua? Yo tengo una política y es que si quiero salir rápido, prefiero prender la llave, me meto como esté el agua y salgo rapidito. Y así ahorramos agua. Pero no neguemos que algunos duermen en el agua. El consumo de alimentos locales y autóctonos y que a veces se pierden porque no los rescatamos. Comprar local porque en esa cadena pues estamos disminuyendo toda una logística que nos genera más energía. El uso del plástico que lo mencionamos y ciudades más verdes. Desde la organización de la FAO tenemos una iniciativa mundial que es las ciudades verdes y es ver cómo arbolizamos nuestros centros urbanos y hacemos esa conectividad entre lo urbano y lo rural, que es fundamental para poder generar esas acciones. Sí, se trata como de una cadena, desde lo local, desde la casa, porque definitivamente el medio ambiente es una responsabilidad de todos y la conciencia la debemos tomar todos. Quisiera que habláramos ahora de otro de esos impactos que gran, afectación ha tenido y es las especies que están en peligro de extinción. Mencionábamos que son más de 1 millón de ellas. ¿Qué medidas se están llevando a cabo mundialmente para poder protegerlas? Bueno, yo creo que hay muchos proyectos y fondos del sector ambiental, el Fondo Verde del Clima, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo de Adaptación, que vienen a través de la cooperación también de diferentes países. Suecia, que usted lo mencionó como uno de los países anfitriones del Día Medioambiental, la Unión Europea, Italia, bueno, entre otros, que han venido promoviendo precisamente diferentes acciones en temas de restauración ecosistémica, que es plantear la plantación de árboles, el poder mirar a través de las cuencas ese manejo integral del paisaje, donde en el paisaje tenemos las áreas protegidas, pero también tenemos el sector productivo en donde
debe existir una conversación, porque ahí hay un tema de los recursos naturales, del agua, del suelo, que va en cadena desde lo rural al urbano. Proyectos desde la FAO venimos realizando en el país, cooperación también con otros países para el bioma amazónico, la Amazonía siendo un pulmón fundamental, en donde ahí hemos venido trabajando por planteamientos que se han hecho y firmado por los gobiernos, como es el Pacto de Leticia, que viene de la OCTA, en donde 8 países vienen realizando diferentes acciones para proteger el pulmón del mundo, que es la Amazonía. En el Caribe, bosque tropical seco, donde también venimos realizando temas de conexión y de redes de conexión, en donde no es solamente los árboles, es la gente, es las comunidades, la cultura, porque acá si no está integrado todos los elementos, pues no vamos a salir adelante. En el Pacífico también tenemos varias iniciativas en donde estamos con todo el tema de conectividad socioecosistémica, áreas protegidas, negocios verdes, y allí vienen pues elementos importantes a resaltar de nuestra biodiversidad y de nuestra cultura. Sí, es sobre todo este trabajo que se hace desde la región y que se traslada al día a día entre nosotros, entre digamos, las ciudades. Quisiera ir finalizando. Y ya hemos hablado de que se están desarrollando acciones, sobre todo desde la FAO, lideradas desde la FAO, para poder rescatar este planeta Tierra, una sola Tierra. Se escucha mucho la palabra sostenibilidad. ¿Cómo la tecnología se puede implementar o puede servir para poder rescatar la Tierra, que es la única que tenemos? Bueno, a veces pensamos que la tecnología es algo que tiene que ser muy científico, muy claro. Pero tenemos tecnología desde los celulares y todos, por lo general, en lo urbano o en lo rural, tenemos un celular. Y allí creo que hay que hablar de tecnología, antes de hablar de tecnología hay que rescatar, María Camila, un concepto importante que es la innovación. Y a veces pensamos que la innovación son las grandes investigaciones, acciones y demás. Y la innovación son también ideas, productos, servicios, procesos que desarrollan diferentes actores para mejorar situaciones. Y ahí también tenemos todo lo que son los conocimientos tradicionales de nuestras comunidades étnicas, indígenas, afros, que nos enseñan desde ese conocimiento local una riqueza fundamental de vivir en armonía con la tierra y con los recursos naturales. Entonces ahí estas prácticas a veces no es que sean novedosas, pero son innovadoras porque no las conocemos. Ejemplos concretos que queremos acá mencionar, pues hacen hacia la optimización del uso del agua, hacia todo este tema de generar reforestación, de modelos de forestería comunitaria que permiten mantener este elemento fundamental que es el oxígeno, ¿no? Y también el mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, desde la FAO iniciamos un ejercicio muy interesante que empezó por daños y pérdidas para inundaciones en el río Ariari. Y ahí, con los drones, se empezaron a generar acciones de forma preventiva después en 14 departamentos con las mesas agroclimáticas, en las cuales se tiene información para la toma de decisiones en los territorios, en estos 14 departamentos, sobre esas variabilidad del cambio climático y cómo los afecta para tomar decisiones. Entonces, estos drones que muchas veces vemos hoy en día que suben, que tienen estas cámaras marítimas, tienen otros usos y ese es uno fundamental. Otro es, y que realiza cada 10 años la FAO, es la evaluación forestal a nivel mundial. Y acá precisamente con estos dispositivos móviles registramos información a nivel mundial sobre el monitoreo del impacto de la deforestación en diferentes países. Y allí se hace también una colecta para saber cómo está la deforestación en diferentes países, desde esto utilizado por las comunidades también. Entonces, creo que hay diferentes elementos, temas hoy en día. Un teléfono celular es una maravilla, desde cámara, video, información, generar información que es fundamental.
Pues sin duda hay herramientas y la acción es ahora. Muchísimas gracias. Estábamos con María Alejandra Chaux, especialista senior de recursos naturales de la FAO. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Camila, y muchas gracias al programa. Seguimos aquí en estos especiales de Canal Institucional. Ya volvemos. Colombia ocupa un importante lugar en el top 3 de los países de mayor diversidad de la Tierra y se encuentra entre las 12 naciones más megadiversas del planeta. Es el país con mayor diversidad de orquídeas y mariposas y el segundo con mayor diversidad de aves, anfibios, peces, de agua dulce, de reptiles, palmas y plantas. Según las cifras de la Red Nacional de Datos Abiertos sobre Biodiversidad, para este año 2022 se han registrado 67.000 especies. A pesar de esto, de las buenas noticias, la degradación de los bosques y del suelo, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos renovables, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire y del agua han sido los problemas que han aquejado a nuestro país y por los que se está trabajando para mitigar un impacto que podría poner más en peligro los ecosistemas y las especies diversas. Para lograr esto, se ha puesto en marcha un plan en el que se quiere, primero, promover el uso sostenible de los recursos naturales para poder prevenir la contaminación. Segundo, fortalecer la cultura ambiental para implementar esa preservación y el desarrollo sostenible del medio ambiente en la sociedad y también proteger áreas de bosques y páramos, entre otros. Por esta razón y para hablar del contexto colombiano frente al tema del medio ambiente nos acompaña Diego Ochoa. Él es subdirector de Servicios Científicos y Proyectos Especiales del Instituto Humboldt, que tiene más de 20 años de experiencia en comunicación y gestión, sobre todo en temas relacionados con la biodiversidad y en clima con organizaciones, esto tanto internacionales, también con agencias multilaterales. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. María Camila, un gusto estar aquí con ustedes y con toda la teleaudiencia. Pues iniciemos hablando de qué tan bien o qué tan mal estamos en Colombia. ¿Cuáles son esas principales problemáticas que afectan al medio ambiente de Colombia? Bueno, María Camila, es muy importante resumir esta problemática en dos grandes aspectos en este momento. Para Colombia, el primero es la pérdida de biodiversidad y el segundo, los efectos del cambio climático. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, hay muchas especies de animales y de flora que han desaparecido, principalmente por el tema del cambio de uso del suelo. Los diferentes inconvenientes y problemáticas que estamos teniendo en el país, que han sido direccionadas por problemas de deforestación, de cambio de uso del suelo, cacería ilegal, un mal uso, una mala administración, una mala gestión de esa inmensa riqueza biológica que tiene el país. Entonces, ¿cuáles podrían ser aquellos mayores retos a la hora de proteger y cuidar ese medio ambiente aquí en Colombia? Desde el Instituto Humboldt, que es el Instituto Nacional de la Biodiversidad de Colombia, tenemos una aproximación muy importante que juega un papel fundamental en la manera como nosotros nos aproximamos a la protección de los recursos naturales, y es la promoción de la investigación científica. El Instituto Humboldt, el Sistema Nacional Ambiental, digamos, las entidades que trabajan en favor del medio ambiente, necesitamos impulsar mucho más en la sociedad los temas de investigación científica. Imagínense, usted misma lo dijo ahorita, somos el segundo país más diverso del planeta Tierra. Aquí hay más especies de plantas y animales que en cualquier otra parte, pero no estamos haciendo esta investigación. No pareciera. No sabemos qué tenemos. No sabemos, si no sabemos qué tenemos, no sabemos cómo usarlo. Entonces, si no sabemos cómo usarlo, las decisiones que tomamos frente a la manera como nos desarrollamos como sociedad, pues estamos invirtiendo las cosas. Entonces, es muy importante que para proteger y cuidar el medio ambiente en el país, estimulemos la investigación científica y técnica sobre biodiversidad. Desde la primera infancia, o sea, los niños en edad escolar, preescolar, deberían aprender de investigación científica. Deberíamos estimular la investigación más. No estoy diciendo que no se haga, pero es importante que tengamos investigadores que se pregunten cosas sobre la biodiversidad que tenemos.
y que cuando estas personas hayan crecido, cuando ya tengamos una base suficiente de investigación y conocimiento, podamos tomar ese conocimiento y movilizarlo para impulsar un cambio transformativo, un cambio de la sociedad colombiana en la manera como se relaciona con la naturaleza y en la manera como la vivimos, como la usamos y cómo nos conectamos con ella. Entonces, un reto clave sería la educación, sobre todo empezar por ahí. Y hablando de las comunidades y de esa responsabilidad, hay un punto importante, sobre todo en las especies, y usted me corregirá, que es la legalidad en el problema de tráfico de especies, ¿no? La deforestación y los ecosistemas ilegales están afectando directamente nuestro medio ambiente. ¿Qué estrategias se han tenido que desarrollar para poder luchar contra esto? Fíjese que es una pregunta muy interesante porque cómo desde la ciencia y cómo desde la investigación afrontamos semejantes retos como son el tráfico ilegal de fauna, la deforestación, etc. Tomemos el ejemplo del tráfico ilegal de fauna. ¿Qué estamos haciendo desde el Instituto Humboldt? ¿Qué se está haciendo desde el Sistema Nacional Ambiental? Nuevamente, me hincapié en el tema de la investigación. Hacemos investigación sobre aquellas especies que están siendo objeto de tráfico ilegal a partir de investigación genética, investigación del ADN, para que las autoridades puedan saber de dónde esa especie fue colectada. Y a partir de saber cuáles son ese rastreo, esa ruta, podamos entonces coordinadamente como Estado enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces ahí hay una aplicación muy importante de la investigación en ciencia para detener el tráfico ilegal de fauna y flora. Pongamos un ejemplo que es muy diciente en Colombia, el tráfico ilegal de madera. Entonces, se deforesta, se extraen individuos muy importantes, sobre todo muy amenazados de especies forestales, se sacan ilegalmente y las personas que lo hacen una sola vez y ya acabaron con el recurso. Ya no hay nada más que hacer. Colombia debería transitar hacia temas forestales donde podamos utilizar sosteniblemente no solamente los recursos maderables del bosque, sino los recursos no maderables del bosque. Necesitamos llevar este conocimiento y estas oportunidades de uso sostenible, respetuoso, formal de la biodiversidad a estas comunidades locales, pues porque, por ejemplo, en el caso del tráfico ilegal, pues tiene que ver con una necesidad económica que tienen estas comunidades locales que no encuentran, digamos, en las áreas rurales un acceso a una economía formal. En el caso de la deforestación, por ejemplo, en el caso de la deforestación, es importante que nosotros podamos empezar a darle un valor estratégico al bosque. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Tenemos sectores económicos que son muy importantes para el desarrollo económico. Entonces, el sector agrícola, el sector minero energético, el sector de hidrocarburos. Si usted le pregunta, el sector ambiental no tiene culturalmente en la sociedad el mismo nivel de importancia. Entonces, es importante que empecemos a buscar oportunidades socioeconómicas en el uso de la biodiversidad para que podamos ponderar el sector ambiental como un enorme motor de desarrollo y así poder parar este tipo de problemáticas que afectan actualmente al país. Sobre todo crear esa conciencia de que ese sector es igual o incluso más importante que los otros que usted mencionaba. Quisiera hablar ahora de los páramos. Colombia pues cuenta con el 50%, nada más y nada menos, una cifra pequeñita, con del 50% de los páramos del mundo y genera una responsabilidad muy grande, sobre todo en el trato que le damos a ellos. ¿Qué trabajo se está llevando a cabo, sobre todo desde las instituciones, para poder mantener estos ecosistemas? Esta pregunta es muy interesante porque no solamente tenemos el 50% de páramos, sino que tenemos el páramo más grande del mundo. Y ese no es un detalle menor. Los páramos, digamos, los colombianos en la inmensa mayoría estamos acostumbrados a ver un páramo, pero eso es una rareza biológica de proporciones increíbles. Es un ecosistema muy delicado que ha venido evolucionando aisladamente. Los páramos son como islas en los Andes. Cada uno ha evolucionado diferente. Usted puede encontrar especies endémicas de un páramo, por ejemplo, en el complejo de Chingaza, Guerrero, y hay otras especies endémicas en los páramos de Boyacá. Así de ricos son. Nosotros tenemos, como usted bien lo decía, el 50% de los páramos y el Instituto Humboldt ha venido trabajando precisamente en investigación y ciencia, generando conocimiento transformativo para la toma de decisiones en la gestión del páramo. Okay.
Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero primero necesitamos conocer los páramos, lo que le acabo de decir. O sea, si tenemos tal nivel de endemismo, el endemismo es una especie que solamente vive ahí, en ese sitio. Si nosotros tenemos esta investigación, podemos conocer qué tienen los páramos. Luego de conocer los páramos, esta información debe movilizarse, no solamente a las comunidades locales, a los tomadores de decisión y a quienes gestionan el territorio. O sea, quienes viven y quienes usan esos páramos. Y una información que no solamente serviría para resolver el problema, sino para prevenirlo. Precisamente, como le digo, llevamos unos 15 años, yo creo que estamos en un nivel bastante maduro en que Colombia entiende la importancia de sus páramos. Ahora estamos participando en varios proyectos que nos permiten ampliar esa base de conocimiento, entregar ese conocimiento para movilizar las acciones frente a la conservación y frente al uso sostenible, y también trabajar junto con otras instituciones del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio, para entregar lineamientos, insumos e información que nos permita a nosotros adecuadamente su conservación y sobre todo su uso. Y esto es un mensaje muy claro. Sí. No podemos tener ecosistemas en Colombia sin gente. Para poder pensar en la conservación y para poder pensar en una gestión de eso, tenemos que incluir a las personas en ese futuro. Y en esa inclusión de las personas, yo quisiera preguntar desde el instituto, ¿cuáles son esas estrategias comunicativas? ¿Cómo llegarles a esas personas desde las regiones, sobre todo para crear esa conciencia que es necesaria pues, para poder tomar una decisión y que no sea arrepentirnos del futuro, sino más bien prevenir ese futuro que no queremos llegar? Ese es probablemente uno de los puntos más importantes en el tema de la biodiversidad. No solamente es importante generar el conocimiento, sino movilizarlo. Movilizar ese conocimiento y después que quienes necesiten ese conocimiento se lo apropien. Y sobre la base de esa apropiación del conocimiento, se tomen decisiones informadas sobre esos territorios. ¿Qué hacemos desde el Instituto Humboldt? Nosotros tenemos una estrategia de comunicaciones de largo plazo que precisamente contesta a este interrogante: ¿cómo movilizamos el conocimiento? Y en ese sentido, la comunicación de la ciencia, la comunicación de la biodiversidad juega un papel absolutamente fundamental. Este tipo de espacios son absolutamente fundamentales. Debemos pasar del discurso académico y científico al discurso cotidiano y debemos poner a la biodiversidad en esa cotidianidad, que en Colombia se vive todo el tiempo. O sea, nosotros usamos la biodiversidad todo el tiempo. Yo puedo, sin temor a equivocarme, que María Camila o cualquiera que esté aquí en el estudio nos puede nombrar una fruta exótica colombiana. Eso ya es una conexión con la biodiversidad. Entonces, desde el Instituto Humboldt y desde el Sistema Nacional Ambiental presionamos la movilización del conocimiento a partir de muchos canales, a partir de mucho contenido. Necesitamos generar contenido que sea relevante para las personas. No que le llame la atención. Y es un contenido además que no solamente es un contenido de denuncia, que está muy bien, pero también un contenido de formación, de información, de entretenimiento. Repito, somos el segundo país de la diversidad biológica. O sea, solamente nos ganará probablemente Indonesia o Brasil, pero aquí deberíamos sentirnos totalmente orgullosos de eso, y no solamente sentirnos orgullosos, sino entender que esa es la base, el motor del desarrollo. Ahí es una tarea enorme el tema de la comunicación. Tenemos que movernos completamente a que todos los colombianos entiendan que esa es la llave de nuestro motor de desarrollo. Y lograr entender que no solamente la responsabilidad del señor Ochoa ni de María Camila, sino de todos los colombianos y de todo el mundo. Quisiera finalizar e ir finalizando este espacio con usted, algún mensaje que le quiera dar a todos los televidentes que nos están observando en este momento, de qué poder hacer desde lo más pequeño, desde sus hogares, o desde lo más grande, si por ejemplo se encuentran en instituciones o demás, qué se puede hacer para poder revertir lo que parece irrevertible. Bueno, María Camila, hay ahí un montón de ideas, pero el mensaje principal que yo le daría a los colombianos es preguntarse sobre la biodiversidad que los rodea. El primer paso para conservar y proteger es conocer. Entonces, mi invitación es a conocer la biodiversidad, a preguntarse qué hay alrededor, a investigar,
a conversar estos temas, porque si nosotros ponemos a la biodiversidad en la agenda nacional, pues empezamos a generar estos cambios. Las soluciones están, las soluciones basadas en la naturaleza están. Apliquemos el reciclaje en casa. Separemos en la fuente en casa, conversemos con nuestros hijos sobre las especies que se encuentran en nuestro entorno, llevemos la investigación al colegio. Es decir, todos desde nuestras narrativas podemos efectivamente movilizar ese conocimiento en favor de la biodiversidad. Si estás en una institución, conversemos, formemos redes, enviemos el conocimiento y sobre todo hagamos que el conocimiento mueva la transformación del país. Crear conciencia sobre todo, pues es el mensaje que nos daba Diego Ochoa, subdirector de Servicios Científicos y Proyectos Especiales del Instituto Humboldt. Muchísimas gracias. María Camila, muchas gracias a todos y pues vale la pena aquí invitarles a que nos sigan en las redes sociales del instituto, busquen Instituto Humboldt, ahí nos van a encontrar. Generamos muchísimo conocimiento, muchísimo contenido que además puede ser utilizado en otros aspectos. Entonces, mi invitación es a que nos sigan, a que nos escriban, a que nos pregunten, pues precisamente para eso, para movilizar el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí conectados con los especiales de Canal Institucional. A pesar de que la realidad puede parecer desesperanzadora en cuanto al daño que como seres humanos hemos hecho al medio ambiente, existen personas que desde diferentes lugares del planeta están desarrollando ideas e implementando prácticas positivas que se convierten en un aporte significativo dentro del arduo trabajo que se hace todos los días a contrarreloj para evitar que nuestro hogar, la Tierra, pierda sus maravillas naturales por completo. Son esas personas las que nos recuerdan la importancia que tiene la acción inmediata para evitar llegar a un punto de no retorno en el que será casi imposible revertir el daño causado a la naturaleza. El reciclaje, el manejo de los desechos, las prácticas responsables de consumo y los proyectos más grandes en los que están implicados los gobiernos y también la ciudadanía son los que están gestando un cambio real que muy seguramente dará frutos en un tiempo que a veces parece incontrolable. Por ejemplo, en Bogotá, en la capital del país, se está desarrollando el proyecto de la planta de termovalorización, con la que se pretende generar energía térmica por la combustión de basuras. Se está recuperando también la navegabilidad del río Bogotá, siguen creciendo las plantas de tratamiento residual y no cesa el trabajo en el desarrollo de los planes de reciclaje de basuras. Para comprender el esfuerzo que se viene haciendo desde diferentes esferas de nuestra sociedad en el cuidado del planeta, me acompaña Fernando Pinzón. Él es director de la Fundación Hidrósfera y miembro de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos hablando, señor Pinzón, de cómo y por qué nació la Fundación Hidrósfera. Bueno, pues son varias cosas. Lo primero, pues nació como una necesidad desde el sector privado. Yo había fundado una empresa que se llama Hidrósfera, o sea, que tenía una visión de consultoría ambiental. Con el tiempo se fue transformando en una empresa de ingeniería de aguas, pero el tema de la consultoría y de la consultoría asumida como una oportunidad de hacer investigación, o sea, de construir conocimiento, pues siempre está ahí presente. Y en el 2014 pues resolvimos crear la fundación con el propósito precisamente de generar ese conocimiento, ¿no? Y de promover soluciones novedosas, innovadoras en el manejo del agua. Y bueno, aquí estamos. Afortunadamente, desde el 2014. Entonces desde ya cumplen unos añitos, 8 añitos, sí, desde que están ahí. Sí, y el manejo del agua y sobre todo ese manejo integral y sostenible, ¿es difícil? ¿Cuáles son esos retos que ustedes se han encontrado? Tal vez el principal reto está en la cabeza de los tomadores de decisiones, ¿no? De cambiar un pensamiento conservador de cómo manejamos el agua. Nosotros manejamos el agua de una forma lineal, o sea, se capta, se utiliza, se le agrega una carga contaminante y se desecha, ¿no? Y eso es un proceso acumulativo y va afectando a diferentes personas en una cuenca, ¿no? Okay. Lo que nosotros promovemos es la economía circular,
en el manejo del agua. O sea, el ciclo del agua se puede reproducir por medios tecnológicos, ¿no? Que no son costosos. Inclusive pueden ser incluidas lo que llaman soluciones basadas en la naturaleza, que son tecnologías que imitan la naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que nosotros promovemos, y realmente el primer obstáculo está en ese pensamiento conservador al respecto de cómo se debe manejar el agua, cómo se debe tratar el agua, ¿no? Tanto para potabilizar como para tratar las aguas residuales y vertirlas de nuevo, ¿no? Claro. Entonces, ese cambio de paradigma ha sido bastante complicado. Sí. Y usted mencionaba la responsabilidad de quienes tienen esa responsabilidad, que sería, por ejemplo, el Estado, Sí. En el caso específico. Y en cuanto a esa accesibilidad del agua, ¿cuál es el panorama que ustedes tienen frente a este fenómeno o al agua en general en Colombia? ¿Cómo estamos? Pues mira, el tema de agua, nosotros pues somos uno de los países bendecidos por la cantidad de agua que producimos, pero tenemos un problema serio que es de calidad de agua, por un lado, ¿no? O sea, el agua que ofrecen los acueductos no es muy recomendable, ¿no? Pues contados casos, obviamente, por un lado. Por otro lado, hacemos un uso, tal vez pensando que como tenemos mucha agua, la desperdiciamos Desmedido. mucho. Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, en agricultura, las prácticas agrícolas que se utilizan hoy en día realmente apuntan a un desperdicio del agua, a una contaminación del agua, ¿no? Todo termina en el agua, realmente, ¿no? El tema de residuos sólidos, el tema de aguas residuales, el agua se convierte como en un conector dentro del territorio, ¿no? Y por ser un conector termina llevando esa información de todas nuestras actividades, ¿no? En este caso, contaminación, ¿no? Llevándola a todo el territorio. Entonces, lo que terminamos teniendo, o sea, ante nosotros, es un territorio enfermo, Sí. ¿no? Porque el agua está enferma, los ecosistemas están enfermos, y obviamente los componentes que están en los ecosistemas también se enferman, incluidos nosotros. Quisiera hablar un poco sobre los ecosistemas acuáticos. Desde la organización, ¿cuáles son esas estrategias que se han venido implementando para poder protegerlos? Y desde su opinión, ¿cuál debería ser esa responsabilidad o esa acción, tanto desde los gobiernos, las industrias y desde las personas en general? Bueno, por un lado, ¿en dónde se produce el agua? Hay que mirar allá. Pues nosotros hablamos de los páramos, etcétera, pero en realidad los páramos son trampas de agua que viene de la selva amazónica principalmente, ¿no? Lo que llaman los ríos voladores. O sea, toda América del Sur depende de la selva amazónica en su regulación climática, ¿no? En su oferta hídrica, está ahí. Los páramos funcionan como unos, digamos, cosechadores de agua, ¿no? Y nosotros somos privilegiados como país por tener esos ecosistemas. Pero también están los bosques, de una forma general, ¿no? Mantener las rondas de los cuerpos hídricos, o sea, vegetación, ¿no? Cuando hablamos de reforestar, ¿no? Muchas veces pensamos, no, que pues, sembrar árboles, monocultivos o especies de interés económico. Nosotros proponemos, pues obviamente incluimos eso, pero pensar con criterios de restauración ambiental, no simplemente reforestación, porque a veces la reforestación se hace con un monocultivo, ¿no? Y no es esa la idea. O sea, tú no estás recuperando un ecosistema, tú no estás produciendo agua nuevamente. O nueva vida. O nueva vida, realmente. Entonces lo que se necesita es restaurar ecosistemas en todas sus funcionalidades para que los ecosistemas acuáticos pues también estén saludables, ¿no? Hay una palabra que usted mencionó y es que somos un país privilegiado. Sí. A veces eso se toma por garantizado, pero ¿tenemos el agua para siempre en Colombia o podemos llegar al punto que por las acciones que cualquiera sean en el sentido negativo podemos perderlo? No, yo diría que el tema, digamos, agua como tal, vamos a tener.
en función del cambio climático, ¿no? Vamos a estar saltando entre los extremos del niño y la niña, o sea, de sequías fuertes y prolongadas, ¿no? A unos excesos de agua que nos van a inundar y va a causar un montón de problemas. Ese es el cambio climático como se nos presenta, y Colombia es particularmente susceptible a ese cambio climático, de los países más vulnerables, ¿no? Eso afecta a todas las actividades económicas, comenzando por la agricultura, ¿no? Entonces, el tema, digamos, de oferta hídrica, en últimas, es un tema de uso de tecnologías apropiadas, ¿no? O sea, sí, tenemos el mar, ¿por qué no desalinizamos el agua de mar? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque, por ejemplo, en San Andrés y Providencia, ¿cómo se desaliniza el agua? ¿No? Pues con unas máquinas costosísimas que consumen una cantidad de energía, ¿no? Que hay que llevarla allá porque no hay eso. O sea, cuando tienen otras opciones en territorio que se pueden aprovechar. El Pacífico colombiano, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que haya unos altos índices de enfermedades diarreicas agudas? O sea, enfermedades causadas por el agua, ¿no? En la población infantil de todo el Pacífico colombiano, ¿no? Primero, por el acceso al agua. Se accede a aguas superficiales. Segundo, los sistemas de acueducto no dan calidad. No dan la talla, sí. Ni en cantidad ni en calidad, no. Pero en cambio es una de las regiones donde más llueve en el mundo. O sea, sí, tienen el agua sobre sus cabezas y no la están aprovechando, ¿no? Entonces lo que nosotros promovemos es, hombre, aprovechemos esto, ¿no? En el caso de La Guajira, por ejemplo, ya el tema ya se vuelve más crítico porque no hay el agua. O sea, solo tenemos el agua para desalinizar solo en las costas. En el interior es sacar el agua de pozos profundos, ¿no? Y esa agua de pozos profundos tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Que no se puede utilizar directamente. Necesitan un tratamiento especial, muy específico, para poderla usar en cualquier cosa, porque no sirve para absolutamente nada, ¿no? Entonces, agua hay. El problema es cómo accedemos a ella y cómo la aprovechamos, cómo no la desperdiciamos, cómo la podemos reciclar, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en el que estamos embarcados desde hace varios años. Claro, y digamos que ha estado muy de moda recientemente el cambiar de estilo de vida y tener una vida más saludable y más activa. ¿Esto trae algún cambio positivo en todo este ecosistema del agua? ¿Trae esos cambios desde lo personal? ¿Impacta en esos ecosistemas? Sí, pero digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con regeneración de residuos sólidos, tiene mucho que ver, pero en realidad no es mucho, porque si vemos en qué se usa el agua, vemos que para consumo humano es una pequeña fracción. Y cada tipo de actividad genera un agua residual diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua residual doméstica pues tiene una carga fuerte en materia orgánica, ¿no? En lo que llamamos contaminantes emergentes que no están siendo tratados en el país. Contaminantes emergentes son las drogas que nosotros consumimos y excretamos y va al agua. Hormonas, antibióticos. Desechos en general. Todo tipo de drogas legales e ilegales. O sea, todo va a parar al agua y eso causa unos efectos negativos en los ecosistemas acuáticos, ¿no? Eso, digamos, del punto de vista personal. Pero ya, digamos, en términos de industria, por ejemplo, ya se pueden recuperar las cargas contaminantes y pueden entrar en ciclos productivos nuevamente. El caso de los metales pesados. No tienen por qué parar en los ríos, en las ciénagas o en el mar, ¿no? Si tienen un valor de mercado, ¿por qué no lo recuperamos? Se aprovecha. ¿No? Con la materia orgánica pues también, sirve pues, para fertilizantes, etc. En el caso de la agricultura es muy parecido también. O sea, hay mucho, la contaminación que produce la agricultura es más que todo por las escorrentías que cargan los fertilizantes hacia los ríos, ¿no? Hacia los cuerpos receptores, causando problemas de
lo que llamamos eutroficación de los cuerpos de agua, que eso se traduce, por ejemplo, en aguas que se ponen verdes, buchón, a la lata por todos lados. Claro. El problema de la espuma que se dio en Mosquera días atrás. Que causó la tensión. O sea, esos son síntomas de que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Pero no es solo, digamos, a nivel personal, ¿no? Pues obvio que eso contribuye, pero o sea, es un granito de arena, pero hay que pensar en términos macro, ¿no? De cómo, por eso digo yo, la gran responsabilidad está en el sector público, en los tomadores de decisiones. O sea, hay que pensar en términos de ordenamiento territorial. O sea, no podemos permitir, por ejemplo, que la tragedia de Mocoa se vuelva a repetir. O sea, ¿qué fue esa tragedia? O sea, es un error o ausencia, digamos, de Estado en términos de ordenamiento de un territorio. Okay. O sea, las personas no tenían por qué estar ahí. Frente a ese tema de la salud, digamos que no somos ajenos al coronavirus, a la pandemia, esto afectó a todo el mundo y escuchábamos en medios de comunicación en general que la pandemia fue ese gran respiro del medio ambiente, que le dio ese espacio porque claro, estábamos encerrados por cuenta del COVID-19. Ustedes desde la Fundación Hidrosfera, ¿cómo vieron esta pandemia? ¿Sí sirvió de algo ese tiempo o qué aprendizaje se tienen de ese alto que se le tuvo a la vida para, no sé, para beneficio de los ecosistemas acuáticos? Pues mira, eso fue, digamos, un cariñito que hubo para los ecosistemas acuáticos que se dio durante la época de cuarentena, o sea, cuando todo el mundo estaba encerrado. Y digo todo el mundo, era todo el mundo. Sin excepción. Sí, eso fue en todo el planeta y pues tenemos casos espectaculares como los delfines entrando por las calles de Venecia, cosas así, ¿no? Cosas que nunca se habían visto, de pronto el agua más limpia, los animales circulando por las calles de las ciudades, canguros, cocodrilos, de todo. Retomando lo suyo. Osos, sí, retomando ¿Claro? Su territorio. Pero eso fue momentáneo, fue muy momentáneo, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta que del efecto que causamos en el medio ambiente, de cómo lo estamos afectando, ¿no? Ese respiro que tuvo la naturaleza durante esos meses de confinamiento, ¿no? Nos mostraron eso. Ya después, con el desmontaje de esas medidas restrictivas y todo esto, pues ¿qué nos queda? Por ejemplo, el tema de los tapabocas, ¿no? Pues que se mantiene y hay que seguirlos utilizando, etcétera, pero... más contaminación. Exacto. ¿Qué destino le estamos dando a eso? O sea, en estos momentos los ríos y los mares se llenaron de tapabocas, ¿no? Aquí en Bogotá, pues yo sé que hay un emprendimiento que están reciclando tapabocas, hacen tapas de cuadernos, por ejemplo, ¿no? Bueno, se puede usar para diferentes cosas, claro. pero estamos muy quedados en ese tema y, bueno, pues hay más conciencia en relación, digamos, a lo que consumimos, a cómo lo consumimos, el tema de los plásticos, pero todavía nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, hay acciones que se lograron hacer, pero sobre todo falta esa responsabilidad y esa conciencia absoluta de que el medio ambiente es cuestión de todos, no solamente de los bogotanos, de los colombianos, sino de la gente del planeta. Entonces, estamos justamente hablando sobre el tema en el Día Internacional, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos precisamente a ver cómo desde los distritos, cómo se cuida el agua. Escuchemos. El aporte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en términos de ambiente está en su misión y en su visión, llevarle agua a los bogotanos. En materia de cambio climático, la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha sido una de las líderes de Colombia. Fue de las primeras empresas que generó proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio asociados a la reducción de gases de efecto invernadero, que son las que causan el cambio climático. Además, hemos realizado otras acciones enfocadas a esa reducción de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de proyectos, por ejemplo, de energía renovable como
paneles solares en el colegio que tenemos y también estamos hablando de proyectos específicamente asociados a eficiencia energética, como optimización en temas de bombeo o cosas de ese estilo. Estrategias, como les digo, enfocadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también tenemos que pensar en los distintos ecosistemas que están a lo largo de la cuenca. Por ejemplo, los humedales. Tenemos que hacer acciones para su preservación porque ellas son esponjas que ayudan en la regulación hídrica. Estamos desarrollando en este momento un proyecto que busca, por ejemplo, que sepamos cuál es el contenido de carbono en todos los bosques que tenemos en nuestros predios. Esto también implica una estrategia de adaptación y estamos haciendo análisis de vulnerabilidad en las zonas estratégicas que tenemos en las cuencas altas para saber cuáles son las que tenemos que conservar y después hacer acciones de restauración. La segunda estrategia que llevamos a cabo en materia ambiental es la de infraestructura verde. En las distintas rondas de los cuerpos de agua estamos sembrando árboles. Llevamos alrededor de 20.000 árboles en estos últimos años y vamos a seguir sembrando y haciendo acciones en ese sentido. Hace poco inauguramos la planta que permite separar los lodos que sacamos de las alcantarillas. Es una planta de cribado que hicimos con tecnología de la empresa y que nos ha permitido saber cuál es el mejor uso para eso y que vamos a hacer otras en otros sitios de la ciudad. Como les digo, el tema de economía circular es una de las grandes apuestas de esta empresa y esperamos que tenga réditos en eficiencia de las acciones de la misma. Pues la gran conclusión de este Día Mundial del Medio Ambiente es la conciencia y la responsabilidad colectiva en este planeta Tierra, que es el único que tenemos. Agradecemos también aquí a la compañía de Fernando Pinzón, director de la Fundación Hidrósfera y también miembro de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, hasta aquí llega este especial de Canal Institucional. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Hasta pronto.